Hola, 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 capítulo 5 del Club de la Zanahoria. Hombre, venga José, di lo que lo estás deseando. Que es el quinto capítulo ya. Es una emoción esto. Es que no me dejáis expresarme. Claro, claro, además hoy es especial porque... Como veis, tenemos a nuestro invitado. Viene porque quiere, ¿eh? No le hemos pegado ni le hemos secuestrado. Estoy voluntario aquí, ¿eh? Después de haber recibido varios mails, pues, Muchos mails. pues hemos decidido que Gonzalo, así se llama nuestro invitado, pues era el perfecto candidato para estar en nuestro podcast. Ya veréis por qué. Bueno, habréis leído en el título por qué. Bueno, ¿qué tal estás, Gonzalo? Preséntate. ¿Quién eres? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que me hace A ti por venir. Me hace mucha ilusión estar aquí. Y pues nada, yo soy Gonzalo, como ya han dicho, aunque aquí todos me llaman Valero, que es mi apellido. Sí, a mí me ha chirriado un poco Gonzalo, he de decirlo. Así que si nos oís en algún momento decir Valero, pues también nos referimos También a él. soy yo. Eso. ¿Qué estudias? Bueno, yo soy estudiante de marketing, yo no tengo nada que ver con estas personas de aquí. Así nos puedes hacer que- promo. A mí es una buena campaña. Pero sí, bueno, hombre, pues... Se pueden hablar los términos. Se puede hablar, algo se hace falta. Hombre. Y nada, eso, pues conozco a Alba y a Nerea desde el instituto y pues a José y Esther pues les he conocido un poco por la, no sé, por la relación que ya Vicisitudes de la tenía. vida. Sí, Exactamente. por la relación que ya tenía con ellas. Así que nada, que me hace mucha ilusión estar aquí, pues nada. ¡Qué guay! Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? De drogas. ¿Cómo? ¿Cómo? Ha cogido Sí, aliento sí, y todo de para drogas. decirlo. De Vamos drogas a tener- ilegales porque tendréis sorpresa más adelante de otras drogas como son el tabaco y el alcohol. Que esas son legales, pero también son drogas. Por cierto, hablando de drogas, antes de empezar quería deciros que os he traído un regalo para vosotros. Pero, ¡Hombre! ¿qué estás diciendo? Que es nada más y nada menos ¡Qué que rico! un ¿No será bizcocho de zanahoria. un bizcocho de zanahoria. Un regalo temático. Ha hecho caso a la postdata. Muy bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya sabéis el listón, los próximos invitados, si es que traemos más. No sabemos, creemos que no. Tenéis el listón alto. He estado 2 horas haciéndolo, que lo sepáis. Tiene muy buena pinta, luego lo probamos. Qué bueno, luego Y no lo probamos. llevará nada raro, ¿no? No nos No, querrás no. drogar. Y menos después de este podcast. Bueno, no sé. Lo podemos ir viendo según vaya el podcast. Aclaración aparte, nosotros no hacemos los podcasts drogados. No, ¿cómo que? Podría Pues si yo parecer. nunca me he drogado, ¿qué dices? Pero si son las 11:30 de la mañana, por Dios. Bueno, 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 pues voy a empezar yo empieza hablando antes. de qué son las drogas, ¿vale? Para que todo el mundo sepa, pues, de lo que vamos a hablar. Las drogas son sustancias químicas que pueden afectar y afectan el funcionamiento del cerebro y del cuerpo. Entonces, luego hemos escuchado muchas veces pues, que las drogas son peligrosas por la tolerancia, porque Por los se va anuncios. haciendo... Y por lo- los anuncios del gobierno. Está bien que nos lo digan. La tolerancia significa que necesitamos cada vez más droga para que nos haga el efecto que buscamos en una droga. Y por tanto genera muchísima adicción. Y pues eso, dependencia. Y el síndrome de abstinencia, que es lo que hemos visto en alguna película, cuando la gente intenta dejar de drogarse, pues que lo pasan fatal porque el cuerpo te pide y hay gente que nunca llega a curarse. Y bueno, pues voy a clasificar un poco las drogas según los efectos, ¿vale? Que hay 3 principales, que son las depresoras, ralentiza el sistema nervioso central, te desinhibe y es muy peligroso porque puedes llegar al coma y adormecimiento del cerebro. Y si te desinhibes, que es muy peligrosa. Sí, claro. Que este es el alcohol, que esta es legal, marihuana, cannabinoides, heroínas, etc. Y esto pues nos da un estado de bienestar porque estamos tranquilos. Por el otro lado están las estimulantes, que estas aceleran el sistema nervioso central, como es la cocaína y las anfetaminas, pues euforia, lo que ves en las películas en la discoteca, pues eso. Y luego las alucinógenas, la de los hongos, pues que estas lo que hacen es que alteran totalmente el sistema nervioso central, entonces te trastocan lo que es la realidad y lo que no es la realidad, Estas son las que tomaba Gargamel. De esas hablaremos luego más tarde. como también la ketamina. Sí. Y bueno, nada, quiero dar un par de datos para que todo el mundo sepa Le voy a dar. la gravedad de este asunto, que en 2021 lo que es España recogió que el 37,5% de la población de entre 15 y 64 años había consumido cannabis alguna vez en su vida, que es casi un 40% de la población, hola. Luego que un 10,9% cocaína en polvo, un 0,7% heroína y un 4,3% anfetaminas y 5% éxtasis. Qué drogadictos. Madre mía, qué fuerte. La población española está un poco mal. ¿Tú qué opinas? Yo no sé, veo afirmas. algunos porcentajes muy bajos, otros muy altos.
muy bajos por la Son experiencia los que ha dado el gobierno de Sí, sí. España en el También te año digo que 2021. Yo no sé cómo sacan estos datos, porque si yo soy un cocainómano que está en la calle, tampoco diría, en plan, me viene una señora Claro. del gobierno, hola, ¿cuánto fuma usted? No, y que ¿Cuántas nadie rayas te, se que ha nadie metido esta te noche? viene a preguntar. No, Sí, no te están preguntando en cuánto te has metido. Si alguna vez te has metido en tu vida, pues yo sí respondería. Para justificar el presupuesto. Y Además, depende de nos- por qué hagan la encuesta. Porque al final las encuestas están un poco sesgadas en función de lo que intentes. O sea, no debería de ser así, pero si tú buscas una cosa vas a preguntar a un público concreto. Bueno, Entonces, yo creo... hay que tomar las encuestas con pinzas. Yo creo que un porrillo tonto Bueno. llega todo el mundo a... A ver, cuidado Yo no. con lo que decimos. Pero bueno, No el os país, droguéis, por favor. No os droguéis. ¿cuál diríais que es el país que más consume droga? Eh, ¿Y cuál? Pero droga podría ser en plan cualquiera. ilegal. Droga ilegal, perdón. En ese país. Sí, sí. Estamos hablando de drogas ilegales, ¿vale? Colombia. México. México, no. Hola a nuestros oyentes mexicanos, que tenemos varios. ¡Hola! Seguro que vosotros No, no os drogáis. Estados Unidos, con opioides y cannabis. Hombre, es que Estados Unidos es un país muy grande. Eso, Ninguna, Sí, eso es verdad, ninguna es verdad. eso sorpresa. ayuda. Luego y además han legalizado la marihuana, así En que algunos estados. en algunos estados. Sí, nos han comentado gente que ha ido hace poco que no se puede pasear por las calles de Nueva York porque huele a porro. Bueno, Sí, por el otro Amsterdam día- tampoco está aquí al lado, ¿eh? Eso iba a decir. Y en Coachella, por lo visto, Irlanda. también hay muchísima droga. Bueno, luego Canadá, y entonces, a ver, Canadá, vamos a barrer hacia jolín. nuestra casa. ¿Dónde está España? Pues en la quinta posición. Es el segundo país europeo, bueno, ya no es de la Unión Europea, Reino Unido, así que es el primer país europeo que más droga consume, ¿Hablamos de porcentaje o de consumo total? de consumo total. Me parece fatal que estemos los quintos, porque en un ranking o se está o no se está. O sea, tú no puedes estar José, en pues, cualquier ranking. por favor, En tía. un ranking, no estás Otra vez igual. Estás entre los tres primeros, no se puede estar el quinto. Yo creo que deberíamos subir. Es un dato muy Dejar malo. de dar golpes en la mesa, que se va a escuchar, y a los pobres oyentes les vamos a dejar Los sordos. oyentes ya ¿Cuál están es dormidillos y hay que ¿El despertarlos. país europeo que más consume o no? España, es que antes Reino Unido, pero Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Y... Está en Europa, pero no en ¿Pero Europa. de drogas ilegales? O Sí, de drogas, bueno, drogas en general. Ah, vale. General. Bueno, y luego, según las Naciones Unidas, ya el último dato que voy a dar, se estima que 36,3 millones de personas sufren trastornos por drogas y que causan en torno a 585.000 muertes al año. Ostras. Fíjate, qué Si es cosas. que las drogas son muy Las malas. drogas. Así que no os droguéis, por favor. Además, es que muchas de las muertes que se producen no son simplemente por el hecho de la droga, sino porque las drogas que se compran en la calle suelen ser de calidad pésima, y porque si por lo menos tomas una droga que es de calidad, pues bueno, dentro de lo malo. La hoja de coca la muerdes y Dentro bueno, de pues lo Si os malo. drogáis, drogaros bien. Claro, pero es que de media en los estudios que se hacen, de la coca que se vende en la calle por un camello así cualquiera, solo un 20% es la coca en sí. El resto son sustancias que pueden ser hasta matarratas, sosa cáustica, porque tienes polvillo blanco, puede ser talco, polvo de tiza, o sea, pueden ser cualquier cosa. Y luego, esto es una cosa que a mí me pareció súper curiosa, pero es que con una sola dosis de cocaína que tomes, el cerebro ya modifica tus emociones y ya tiene un efecto significativo en todos los efectos fisiológicos de tu cuerpo. Entonces, que con solo una dosis, esto que mucha gente dice, bueno, es un porrillo y ya está, no hace daño. Pues sí hace daño. Desde el primero, a ver, todo depende de la persona, de la genética y de muchas cosas, pero hay gente que un solo porro le puede mandar al psiquiátrico. Es cierto. Además, si pensáis que la cocaína os va a hacer tener más poder sexual, ya os digo yo que no, que eso está probado que es mentira, porque mucha gente también la toma para eso. Joder, José. Hombre, A ver, al yo final- eso lo he escuchado. Y así que Pues ya os digo yo que es no. mentira. Yo sí que lo he escuchado, al final se supone la cocaína se asocia con energía, se supone Que coloca, vamos, que no. Pues no. Entonces, bueno, eso, que lo sepáis. Además, bueno, voy a decir un poco para que entendáis un poco cómo es el mecanismo de acción de la... Me voy a centrar en la cocaína porque es así como la más consumida, o de las más consumidas y más famosas. No es la droga más consumida, ¿eh? Bueno, pero es de las más... En plan, tú cuando asocias droga, pues asocias el Pero polvillo es- blanco, tal... Entonces, bueno... Bueno, es el cannabis, la droga más Pero consumida. más o en el menos todas las mundo. drogas funcionan igual, o sea, de forma un poco parecida. Entonces, más o menos en el cerebro tenemos las neuronas, que ya hemos hablado de ellas yo con algún capítulo, pero bueno, si no os lo contamos ahora, que las neuronas se comunican entre ellas mandándose señales químicas. Entonces, una neurona libera una molécula que se llaman neurotransmisores y la siguiente molécula tiene unos receptores, o sea, la siguiente neurona tiene unos receptores para esas moléculas. Entonces, lo que pasa es que la primera neurona envía una molécula que, por ejemplo, en el caso de la felicidad, de la euforia, suelen ser dopamina y adrenalina. Entonces, la siguiente neurona capta con sus receptores esa molécula y da lugar a esa información. Entonces, entre las dos neuronas, todas esas moléculas se retiran para que no haya un exceso de información. Entonces, lo que hacen la cocaína en concreto es inhibir a todas esas
eso lo que hace que todas esas moléculas se quiten de ese espacio. Entonces hay mucho más dopamina y mucho más adrenalina entre las neuronas. Y entonces la segunda neurona que recibe la información recibe muchísima más información de la que debería. Y eso da lugar al estado de euforia y al estado de ese ánimo excesivo. Claro, porque nosotros normalmente también liberamos a veces dopamina. Claro, Sí, claro. sí. Y entonces eso sí es natural. Claro. Pero cuando hay demasiada es malo. Claro. Es lo que hacen las drogas, que haya Eso es. más de lo normal y entonces nos produce Se evita esos- que se retire el exceso. Claro. Entonces da lugar a eso. Pero claro, en cuanto ese exceso se retira, pues tienes una depresión de camello, vamos. Es terrible. Sí, porque las drogas afectan al circuito de recompensa del cerebro y entonces inundan con la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Que se sobreestimula el circuito y entonces, el cerebro es listo. Entonces, lo que hace es que se ajusta a ese exceso de dopamina a medida que la persona continúa consumiendo las drogas y el cerebro disminuye la producción natural de dopamina del cuerpo. Por eso la gente que es drogadicta, como que sin estar drogada, no es feliz, porque hay cosas que le hacían antes feliz que ya no le hacen feliz porque su cuerpo ya no genera tanta dopamina. Qué fuerte, madre mía. Así que la gente que va buscando felicidad a base de las drogas acaba destrozando la felicidad de la vida suya. Hombre, es una felicidad momentánea que luego se convierte en depresión, entonces... Y cada vez necesitas más Claro. y más y más. Claro. Pues yo vengo a hablaros hoy un poco de una droga que yo no sabía mucho de ella, pero como que me llamaba la atención saber más sobre ella. Porque además, buscando información, fue un suizo el que la descubrió. Es que Nerea es medio suiza, que esto no lo hemos comentado nunca. Claro, entonces dije, pues es que tengo que contarlo, o sea, no puede ser de otra manera. Entonces fue un suizo en 1938, o sea que ya llovió un poco desde entonces. Se han fumado mucho porro. Y entonces él estaba buscando una sustancia que crece gracias a un hongo que está en la cebada, Mira, como el kefir, crece con un hongo. que se llama ácido lisérgico. Mira. Y entonces ese componente lo empezamos a mezclar con otras sustancias orgánicas y creó el LSD. Entonces un día como que se dio cuenta que estaba así como mareado, tal, y tenía como un poco de alucinaciones y dijo, uy, esto es un poco raro. Y entonces ya un día con un compañero suyo dijo, venga, va, hoy lo voy a probar, tal, voy a ver qué efectos tengo, no sé qué, tal, y se lo iba apuntando y los efectos como que surgían pues a la media hora o así de consumirlo. Y es curioso que el Día Internacional de las Bicicletas es ese día que él probó el LSD porque luego se volvió a su casa en bicicleta y fue durante ese camino... Fue un vuelo en avión en su cabeza. Claro, Qué fue peligro. durante ese viaje a su casa que tuvo todas las alucinaciones y todo. Madre mía. Pero es que claro, es un poco peligroso lo del LSD porque tienes alucinaciones y no siempre son buenas. Entonces pueden producirse lo que se conocen como mal viaje. Y entonces eso te puede luego producir incluso trastornos en tu día a día porque tú te acuerdas de eso y como que lo has vivido. Eso es como los sueños, que al final cuando tienes una pesadilla, pues estás todo el día con eso luego ya en la cabeza, ya tienes mal cuerpo, ya te levantas mal. Pues es que lo de los mal, vamos, o sea, no lo probéis porque qué horror, a mí me da algo. Seguro que yo pienso que me van a matar durante 8 horas y no me lo quiero imaginar. Asumimos que las drogas, si las consumimos, van a generarnos algo bueno, pero eso no es siempre así. Hay gente que le sientan fatal, incluso un porro le puede dar un amarillo desde el principio y acabar fatal y le sienta súper mal. Entonces tampoco siempre va a ser bueno. Incluso el alcohol, tampoco hace falta irse a Incluso el tantos alcohol. extremos. Totalmente, es que no puedes controlarlo, o sea, quiero decir, el efecto que genera en cada persona es diferente, entonces yo creo que es bastante arriesgado, pero bueno, ya luego Cada uno. Por eso son drogas ilegales, que sepáis que si las estáis consumiendo estáis cometiendo una ilegalidad. Un delito. Así que eso, Bueno. eso os cuento. Qué Y fuerte. bueno, y el LSD también ha sido utilizado por artistas, músicos, porque claro, como alucinan, pues se pueden inspirar o cosas así. Pero vaya, no sé, yo creo que habría que encontrar la inspiración en otros lugares. Sí. Bueno, de eso quería yo hablar un poco porque, a ver, realmente las drogas son malas y no se deberían de consumir, pero hay una gran cantidad de artistas y personalidades que han consumido muchas drogas a modo de inspiración y bueno, me he informado, he buscado algunos casos y bueno, algunos que me han parecido muy llamativos a nivel que han tenido un impacto, por ejemplo, los Beatles. La mayoría de las canciones de los Beatles han sido escribidas... Toma ya.
Se nota que es de marketing. Los nervios. Pobrecillo. Oye, no, si sociales se supone... Bueno, en fin, han sido escritas bajo los efectos de la marihuana. Incluso Paul McCartney llegó a decir que era mejor persona y que veía el mundo con mejor color desde que consumía marihuana. Y muchos de sus éxitos, pues eso, se asocian a la marihuana. También otros artistas, por ejemplo, Pablo Picasso consumía una barbaridad de LSD con lo que se inspiraba a la hora de pintar sus cuadros. Bueno, así han salido... Se nota. Muchos pintores dicen que han utilizado. Así han salido muchos de los cuadros y al final, aunque las drogas tengan un efecto negativo, sabemos todos que, sobre todo las personalidades, muchas veces las consumen y a modo de inspiración, y pues así han salido algunas de las mayores obras de los tiempos modernos. Ya, pero ¿hasta qué punto? Vale, esas obras están ahí porque no han sido otras, porque están esas. Y a este punto quería llegar yo para hablar de un artista que todos conocemos y que quiero que discutamos un poco, a ver qué opináis. Bueno, discutir. Que es Melendi. Melendi es un artista que todos conocemos, que tiene grandes éxitos y que sus grandes éxitos han sido escritos cuando Melendi se drogaba. Siempre estaba mucho la broma de Milindri, de que vuelva, Melendi molaba más cuando fumaba porros, siempre se ha dicho eso, pero realmente antes se le escuchaba mucho más y las canciones de antes... como que han hecho un mayor impacto en la sociedad. Han trascendido mucho más, entonces... ¿Hasta qué punto eso ha sido gracias a las drogas? A todo esto cabe decir que Laura reniega totalmente de las drogas, las ha dejado y las dejó porque tenía alucinaciones y porque él mismo ha dicho que no le sentaban bien. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que eso ha influido? Yo creo que no está justificada la creación artística con el consumo de drogas. Para mí no está justificada. Se Para pueden mí hacer buenas tampoco. cosas sin necesidad de drogarse. Es una excusa para igual liberar un poco el cerebro de estímulos. Pero a mí yo creo que tiene más mérito una persona que ha llegado a esos éxitos sin drogarse. Pero bueno, yo entiendo que cada uno se drogue lo que necesite. Por supuesto. Pero, por ejemplo, Steve Jobs también ha tomado LSD y ha consumido otras sustancias y es uno de los mayores genios de la actualidad, ¿no? Sí, Amy Winehouse ya se acabó. Sí, por supuesto. A ver, el problema de las drogas es que no sabes cómo te van a afectar, ni Claro, el daño que te van a hacer. Entonces, entrar en un mundo en el que además es súper difícil salir, te estás arriesgando a que vendas toda tu vida, acabes viviendo en la calle, vendas todo, dejes de comer, dejes de vivir, todo te importe una mierda, menos las drogas. Hombre, Además- que al final también quería decir que al final un artista, si es artista y tiene talento, igual no necesita usar ese tipo de sustancias para tener una expresión, simplemente es algo que lo facilita o es un medio que le ayuda a que salga un poco más rápido. O que lo potencia, quizás. Sí, pero si tú encuentras otros métodos para poder sacar esa creatividad sin el uso de ese tipo de sustancias, Claro. igual te sale una canción en el caso de Melendi distinta, pero que tiene igual del éxito que han podido tener otras. Lo dudo. Claro, es que no sabemos. Como Eso no se sabe. Como no podemos retroceder en el tiempo y ver qué hubiera pasado si no, pues no lo Exactamente, podemos pero saber, nunca se sabe si la canción o el cuadro de Picasso o lo que sea posiblemente hubiese sido distinto, pero hubiese sido mejor, hubiese sido peor, pues eso no lo sabremos nunca. Pero de todas formas, yo creo que han hecho también un flaco favor a todas las artes, porque cuando tú piensas en voy a estudiar bellas artes, voy a estudiar Eso es diseño, verdad, voy a estudiar eso es tantas esas verdad. cosas, lo asocias un poco al consumo de droga, lo asocias un Porros. poco a todos Sí. los porros, Filosofía. todo eso. También, o sea, yo creo que todo eso al final hace, Sí. aunque en un momento pueda dar lugar a unas obras que hayan tenido mucha repercusión, a la larga da lugar a a un rasgo así distintivo de todo un gremio que tampoco a lo mejor se lo merece, pero bueno. Y a tiene mí, sus para cosas. mí me quita valor como artista. En plan, hay muchísima gente que no se droga y tiene lo mismo que él. Entonces, si tú has conseguido lo que tienes a base de drogas, que son sustancias químicas, que no es tu propia persona, a mí me quita valor. Con la vida, y ya para zanjar este tema, con la vida que llevan los artistas y el trote que llevan, realmente un porcentaje muy alto de artistas se drogan. O sea, quiero decir, ahora mismo son muchos menos los que no que los que sí. Entonces, no sé si a nivel para ser más creativos o simplemente para poder llevar la vida que llevan con el ritmo que llevan, no lo sé, pero... Es Yo que a creo lo que en mejor- muchos casos es eso. Es el que a lo poder mejor aguantar. ahora lo tenemos también más accesible. Quiero decir, al final, Sí, a lo mejor, o sea, quiero decir, claro, es que yo no he vivido hace 50 años, pero a lo mejor hace 50 años tú no tenías esa facilidad para
entrar en contacto con tanta cantidad y diferentes drogas. Y O incluso más, Claro. Porque yo no sé si antes estaba la situación un poco menos controlada. Sí. Quizás Al está- final el artista era una persona pública, pero es que el nivel de privacidad que hay hoy a un artista es que con los móviles y todo eso es que es imposible. Y la conciencia, yo creo que muchos artistas se han dado cuenta y no han entrado en eso porque han visto otros artistas del pasado que han acabado fatal. De todas formas, esto no es solo de cantantes, porque, por ejemplo, lo que se está haciendo mucho también es en los deportes consumir drogas. Sí, exactamente. Hay como una especie de debate abierto entre si el dopaje es al final una forma de drogarse o no. Y entonces depende un poco de a quién se lo pregunte, y es un melón que yo honestamente pues tampoco creo que merezca la pena hablar ahora. Simplemente esto pues por divulgación voy a contar un poco qué sustancias se utilizan para doparse. Entonces, según la RAE, dopar significa administrar fármacos o sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo con fines competitivos. ¿Cómo se complica la RAE, no? No, de hecho la gente que está en contra de que drogarse sea lo mismo que doparse dice que esta definición se queda súper corta, porque muchos de la gente deportistas que se dopan no lo hacen con fin de ganar una competición porque estén en un torneo importantísimo o lo que sea, sino que son deportistas que igual están corriendo o se están entrenando para una maratón o una media maratón o una carrera pues de las populares que se puedan hacer. O sea, no solamente son deportistas de élite. Ya, yo no sé. Bueno. El caso es que las sustancias que se consumen básicamente pues van a aumentar el rendimiento físico, hacen que disminuya el tiempo de recuperación que pueda haber pues entre los entrenamientos. En definitiva, hace que el cuerpo supere las capacidades que podría tener, las capacidades físicas, para realizar pues un ejercicio. Y además también, que en esto sí que se parecen con las drogas, son sustancias que cuanto más las consumes, menos te van afectando, vas a generar una dependencia, tu cuerpo empieza a tolerarlas y siempre vas a querer más. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que es una diferencia que las sustancias que se consumen normalmente son hormonas o sustancias que de normal el cuerpo genera, pero en mayores cantidades. Entonces no son sustancias psicoactivas como tal, pero son al final pues algo artificial que te estás metiendo para estimular ciertas partes del cuerpo. Las más consumidas yo creo que todos lo habremos escuchado alguna vez, son que se llaman anabolizantes esteroides, que básicamente claro. son formas sintéticas de la testosterona. Que la testosterona, pues entre otras cosas, lo que hace es generar músculo, exactamente. Y entonces pues los deportistas tienen más masa muscular y pues eso, pues rinden mejor. Pero tienen unos efectos negativos increíbles los anabolizantes. Y yo creo además que cada vez hay como más opinión pública y más gente lo sabe, entonces se dejan de tomar. No sé si tengo tiempo para contar algún... Sí, tienes tiempo. Sí. Vale. Pues Tú he cuenta, visto... Esther, háblanos, que nos gusta He escuchar. visto que estos anabolizantes esteroides afectan al cerebro porque afectan a la materia blanca, porque el cerebro tiene materia gris y materia blanca. Pues estos afectan a la materia blanca y entonces afecta, como ha contado José, a las conexiones entre las neuronas y entonces pues eso tiene efectos en el cerebro. Además afecta al sistema inmune, hace que seamos, bueno, que sean los deportistas que lo consuman. No tomas tú este. No, yo no tomo, Con esos por músculos favor. que tienes, ¿quién lo diría? Los deportistas y Esther. No, yo no tomo testosterona, por favor. Bueno, hace que sean... Si queréis ver a Esther, podéis verla en YouTube, que lo estamos subiendo, ¿eh? ¡Sácala Vais a ahora! ver que está mazada. Ah, venga. Saca el bracito, Esther. Esther, lúcete un poco. no voy a decir. Yo lo siento, pero este podcast no va de eso. Que si no nos deja a todos en ridículo. Sí, la Bueno, no sé yo. El caso, que afecta al sistema inmune, que hace que sean más propensos a infecciones de virus, de bacterias, tal. También elimina tejido óseo. Y una cosa que nos contaron a nosotras, no sé si te acuerdas, Alba, en clase, era que atrofiaba los testículos. Porque claro, hay que Fíjate tener tú. en cuenta, y también puede afectar, por lo tanto, en plan, a la esterilidad o infertilidad. Concretamente. Y esto es porque para que una hormona funcione, o sea, la mayoría de las hormonas tienen una retroalimentación negativa. Esto significa que si hay mucha cantidad de la hormona, el cuerpo entiende que no necesita fabricar más y entonces la glándula que se encarga de secretar esa hormona deja de secretarla para intentar estabilizar un poco los niveles. El cuerpo es listo, el cuerpo es listo. Exactamente. El fin siempre es estabilizar los niveles porque tú necesitas la hormona para ciertas cosas y cuando la dejas de necesitar, pues no tiene sentido seguir generándola. Y Trabajar lo entonces- justo y necesario. Exactamente. Y entonces, pues lo que ocurre es que como tomas testosterona de fuera, pues los Sí, que tu testículos cuerpo deja dejan de de generarla y se atrofian porque no funcionan. Pues ya sabéis, si queréis tener hijos,
No os sopéis. Sí, y entonces... Bueno, alguna ventaja tenía que tener, ¿no? Por favor, el instinto maternal de nuestros oyentes. Vamos a Exactamente. respetarlo. Perdón. Pues hay otras sustancias que se utilizan también para el dopaje, como son pues, la hormona del crecimiento, que hace que crezca más la masa muscular, y hay otra que me parece muy interesante y muy actual, que es la eritropoyetina, que lo que hace es que haya más glóbulos rojos, entonces circula más oxígeno en sangre y tienes más rendimiento. Y no sé si lo escuchasteis, pero en 2020 se destapó la red más grande de tráfico de esta hormona, que también, o sea, abreviada se llama EPO, en España. A Que mí me suena. Se llamó A mí tampoco, pero seguro que Hipoxianet. Anda. Y fue pues eso, que un enfermero gaditano pues creo que como que pedía más dosis de la EPO de la que le correspondía y luego vendía el resto. Es bastante... Qué fuerte. Es fuerte, es fuerte. Y básicamente, o sea, bueno, lógicamente en el deporte es antidopaje, no está a favor, y entonces hay unos que me parece muy interesante, unos pasaportes biológicos a los deportistas de élite para controlar un poco las sustancias. Sí. Hombre, a mí me parece bien que haya un control, quiero decir, hombre, porque al final totalmente. no puedes, o sea, no es lo mismo competir entre personas que todos están al mismo nivel, me refiero, que no se está dopando ninguno, que uno de 10 se esté dopando, es que entonces el otro tiene una ventaja impresionante. Sí, sí, Y yo también a mí estoy me de parece acuerdo. bien. Pero es que lo que pasa es que yo creo que, en plan, normalmente como que solo cogen, o sea, quiero decir, van haciendo controles como aleatorios. No, o sea, ahora... No, creo que se hacen a todos. No, ahora mismo los controles se hacen si hay sospechas de dopaje, por lo menos en deportes como ciclismo, fútbol... Se debería hacer a todos. Pues Analítica no al se principio. hace. En fútbol, por ejemplo, sí que de vez en cuando se hacen controles aleatorios a los equipos, pero Nos acaban de dar un golpe al cristal, no pasa nada, están jugando ahí al en ciclismo sí que sé que, por ejemplo, solo se hace si hay sospecha de dopaje, si no, Y no. que hay muchas formas de como que no salga en ese pasaporte pues lo que te has consumido. Sí. Sí. Transfusiones de sangre para que no hayan los niveles. Pues, Se intenta que no salga. Esto da para mucho, incluso. Yo Bueno, creo que sí, nos es- va a dar para otro podcast. Eso, podríamos hacer otro algún día si os Porque gusta. se nos han quedado muchos ¿Te temas. quieres en el volver, tintero. Gonzalo? Yo sí, hombre, por mí encantado. Además, drogas me parece un tema muy, muy interesante, aunque no hay que Yo creo que está consumirlas. mucho en boca de los adolescentes, Sí, pero... pero Y además hay muchas cosas que hay mucha gente que piensa, pero que no son verdad y que íbamos a decir, no nos da tiempo ya a decirlas todas hoy, pero bueno, hablar de las drogas en las discotecas, drogas con Sí. alcohol, Sí, drogas sí. con muchísimas Haremos cosas. una segunda parte. Yo quiero Efectos, acabar así que- contando la droga zombie que se está hablando muchísimo ahora en Estados Unidos, porque hay como un barrio en el que toda la gente que parece, o sea, parece que estamos en una película de zombies, que es porque afecta a la capacidad psicomotriz de la persona. Y es una amenaza emergente en Estados Unidos que el presidente Biden está diciendo que eso hay que pararlo ya. Porque está compuesta por fentanilo con silacina, que el fentanilo es el opioide más devastador del mundo y es una pastilla que además encima es muy barata y es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Madre mía. Guau. Y además provoca que se pudra la piel, entonces acaban amputando extremidades a la gente. Es terrible. Es increíble y se comercializa por internet como sales de baño y encima es súper barato. Madre Bueno, mía, qué eso horror. Es verdad que eso también da para otro Lo podcast. comentamos, Las lo comentamos drogas que en se el pueden siguiente vender y porque, comprar madre tan mía. fácil. Pero bueno, Por favor, no os droguéis. no os droguéis, hay no que os tener droguéis. cuidado, cuidar Pues el nada, cuerpo. hasta aquí el podcast la de mente. hoy. Quería yo recordar que cuando salga este podcast, el domingo después, el 7 de mayo, es el Día de la Madre. Por favor, felicitar a vuestras Sí, madres. haremos un Sí. podcast especial para Vamos a rememorar hacer nuestras eso. madres. Así Sí, que las escuchároslo. queremos mucho. Mamis, os queremos. Así nada. que nada. Adiós. Adiós. Para pa